Muchas gracias. Bueno, primero les doy las gracias por invitarme a la plática y la verdad que no es por menospreciar a los vecinos, pero a mí me gusta más las pláticas en el área de enfermería, porque son el primer foco, el primer eje de atención a las personas, ¿no? Y no tanto al paciente, porque también como psicólogo yo digo, no hay que etiquetar mucho, ¿no? Y cuando decimos el paciente con cáncer, la menopáusica, la esto, lo otro, digo, no, las personas con enfermedad de, ¿sí? O sea, la enfermedad no hace a la persona, persona es la que padece una enfermedad. Entonces, voy a platicar un poquito sobre qué es lo que hace la psicología y específicamente la psico-oncología en esta área de la enfermedad con cáncer. Esta nomás es la definición de la Organización Mundial en relación a la salud, ¿no? Que no nomás se centra en el malestar, sino se centra en el bienestar mental, físico, social y no solamente en la ausencia de afección de enfermedad. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Qué es el cáncer? Pues ya lo hemos estado viendo toda la mañana y todavía la parte de hoy, la parte de mañana, ¿no? Son factores de la proliferación de células, multifactorial, factores de mutaciones y estilos de vida que van a estar relacionados a la enfermedad del cáncer, ¿sí? La gama de colores y de listones que hay en relación a los diferentes tipos de enfermedad de cáncer que estamos atendiendo y cómo se van definiendo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿la psico-oncología qué es y en qué se centra, no? Se centra en los aspectos psicológicos del comportamiento del paciente. Interviene en la psicoterapia, en los cuidados paliativos y busca mejorar la calidad de vida. Y esa parte es bien importante como nosotros los psicólogos, que es buscar y mejorar calidad de vida. Los cuidados paliativos no se van a centrar únicamente, como ustedes saben, a evitar el dolor, sino cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y de las personas que están rodeando también al paciente. Yo digo al paciente fantasma, ¿no? Porque tenemos a la persona que está siendo atendida, investigada, estudios, pruebas, y el cuidador primario nadie lo voltea a ver. Entonces, parte de la psico-oncología es atender también al cuidador primario, acompañar psicológicamente y ayudarlo en su estilo de afrontamiento para que el paciente tenga una mejor respuesta a sus tratamientos y una mejor adherencia a las indicaciones médicas. Dotar al paciente de recursos y técnicas personales que le permitan mejorar su calidad de vida. También es importante dejar que el paciente elabore su propio proceso, o sea, no tenemos que evitar procesos en el paciente y decir, es que hay que evitar que se ponga triste, hay que evitar que el paciente entre en ansiedad, hay que evitar que el paciente entre en la tristeza. Es necesario que el paciente pase por esos procesos también para que el paciente pueda resolverlo y pueda salir adelante y pueda con una mejor adherencia a los tratamientos médicos. Nuestro foco es el paciente, es la persona, el cuidador primario, la red de apoyo y el grupo social. En eso estaba enfocada los trabajos de atención en la psico-oncología. Este paciente, perdón, el cuidador primario, si tenemos un cuidador primario bien saludable, con un proceso de adaptación a la condición de salud, vamos a tener un paciente también que tiene una mejor adherencia a las indicaciones médicas. Sigue, por favor. En la psico-oncología atendemos la parte biológica hasta donde nos compete, que es centrarse en los factores psicológicos del comportamiento y los aspectos sociales. Ayudarles a que los pacientes tengan una adherencia y que tomen conciencia de la importancia de la alimentación aún y no tengan hambre, porque el paciente con enfermedad de cáncer no quiere comer, no tiene hambre, le sabe a fierro, no tiene sabor, es cartón. Y les digo a los pacientes que vemos en la zona de hospitalización, les digo, aquí en el hospital vas a comer nutritivamente, a lo mejor sabroso no. ¿Sí? Entonces, que el paciente tenga esa conciencia de que debe de comer, que es bien importante esta. La actividad física también es bien importante en el paciente, porque muchos pacientes se incapacitan más de lo que el médico los incapacita y ahí están nomás sentados en un sillón o acostados. Entonces, bien importante la actividad física y sobre todo la reactivación,
activación física, perdón, y la rehabilitación física en los pacientes que pasan por un proceso quirúrgico, porque también si dejamos el brazo atrofiado, pues no va a haber movimiento, ¿no? Entonces necesitamos al paciente ayudarle a hacer conciencia en esto. Ayudarle al paciente a regular ritmos biológicos, porque hay muchos pacientes que no duermen bien y lo primero que dicen, tengo problemas para dormir, y le dan medicamento para que duerma, ¿no? Cuando no les preguntan, oye, dime, ¿qué es ese problema para dormir? Me duermo muy tarde, entonces usted tiene malos hábitos para dormir, no tiene problemas para dormir, ¿no? Y estos procesos nos ayudan mucho porque si un paciente descansa bien, es un paciente que tiene una mejor respuesta a las indicaciones médicas también. En lo psicológico es atender a las personas en la tristeza, en la pena y en los cambios a nivel emocional y conductuales que vaya a presentar. Entender que no todos los pacientes que están hospitalizados y no todos los pacientes que tienen enfermedad de cáncer van a tener ansiedad o sobre todo depresión, porque de repente nos llaman a ver pacientes, es que el paciente está deprimido, es que el paciente está ansioso y no cumple ningún criterio de diagnóstico clínico para eso. Es un paciente que está teniendo muy probablemente un problema de adaptación y no necesariamente es un problema en el estado de ánimo o en la ansiedad. Estos pacientes pueden presentar 3 tipos de afrontamientos, un afrontamiento positivo, un afrontamiento neutro y un afrontamiento negativo, ¿no? Y eso va a ser un indicador del tipo de respuesta que tiene el paciente ante el estrés que está viviendo por una enfermedad de esta naturaleza. Y en lo social es trabajar con las respuestas emocionales en las diferentes etapas de la enfermedad, ayudarle con el cuidador primario, ayudar con la red de apoyo, el grupo social. Aquí en la red de apoyo ha habido cada caso que hemos estado ayudando a los pacientes. La hija de un paciente con un problema de cáncer terminal y que se le están dando cuidados paliativos, conoció a un compañero por redes sociales y cuando supo que el paciente tenía ese problema y como ella era la única que no estaba casada, pues ¿qué cree que quería hacer? Se quería casar porque quería que su papá la viera casada. Entonces, ayudarle a ella a entender que su proceso es bueno, está interesante, qué bueno que se quiera casar, pero no era el momento para ella. Y ahora tenemos que ayudarle ya después de este proceso, que el papá todavía sigue con vida y va a estar respondiendo adecuadamente, pues ya no sabe qué hacer con el esposo. Porque tomó una decisión impulsiva, pues porque quería que su papá no se muriera, quería que su papá muriera, pero ella estando casada. Entonces, y esto le generaba conflictos también a la mamá, le generaba conflictos al mismo paciente. Entonces, por eso es bien importante la red de apoyo, ayudarlos en esa toma de decisiones, hasta en este tipo de cosas. En el grupo social también, decirle al paciente que a veces hay que disminuir la dosis de visitas, ¿no? Porque ahí va la gente a querer acompañar y motivar al paciente, ¿no? Y el paciente al rato termina así con la visita, compadeciendo la visita, ¿no? Entonces hay que ver que hay medicamentos que generan una reacción adecuada en el paciente y se disminuye, ¿no? Entonces también hay visitas en las que hay que disminuir la frecuencia de la visita, ¿no? Porque no es conveniente para el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, en esta parte, en las enfermedades crónicas y difíciles como el cáncer, el estrés juega un papel muy importante en la forma en cómo el paciente va a afrontarlo, ¿no? Y debemos de entender primero qué es el estrés, ¿no? Y la Real Academia de la Lengua Española dice que es un estado de atención que a veces puede ser grave. La Organización Mundial de la Salud define el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Y la Asociación Americana de Psicología dice que es una reacción normal a las presiones cotidianas, pero que puede volverse poco saludable. Sí, a ver cuántos están poniendo atención, ¿no? ¿Mande? Ah, ok. Sí, sí. Entonces, el estrés, como lo podrán ver en estas definiciones, el estrés es una respuesta natural del ser humano, es una respuesta, es una defensa natural para afrontar situaciones externas o situaciones internas del organismo, ¿no? Hasta tenemos una hormona que se produce en el cuerpo, el cortisol es el que nos va a ayudar
a dar esa respuesta, ¿no? Y obviamente la respuesta va a estar mucho en función de la experiencia de la misma persona, ¿no? Y de ahí aparecen los estilos de afrontamiento. Y entonces, y el estrés, vamos a considerar un estrés saludable y un estrés no saludable, ¿no? Entonces, el concepto, para decir que una persona tiene estrés, pues deberíamos no decir es una persona estresada, no, todos tenemos estrés y el estrés nos va a ayudar a responder de una manera más adecuada. Y ya me estoy estresando porque ya no quiero perder el orden de la plática, no, obviamente. Mande. No, pero también, como les decía hace rato, el estilo de afrontamiento es el que nos va a ayudar a salir adelante ante una situación difícil, ¿no? Independientemente de cuál sea el resultado, pero vamos a salir adelante. Ahí va. Y es que lo peor todo que ahorita en la red me están viendo así nomás parado porque me acaban de decir que en la red se sigue transmitiendo, ¿no? Ok, gracias. Entonces, la que sigue, por favor. Cuando el estrés es saludable, ¿no? Cuando el estrés nos mantiene motivados y nos permite mantener y dar una respuesta adecuada ante los retos o cumplir con objetivos. ¿Sí? Entonces, cuando éramos estudiantes, pues teníamos mucho estrés, ¿no? Y nos mantenía motivados a terminar el trabajo. Durante nuestra vida profesional, igual el estrés nos ayuda a mantenernos activos y motivados. Y esto lo debemos de conocer como eustrés. O sea, el concepto, dicen los teóricos y los investigadores en el estrés, que el concepto correcto sería hablar de eustrés, cuando ese me ayuda a salir adelante. Y sería diestrés cuando se me presentan esas situaciones y entonces voy a generar problemas, se me va a generar malestares, enfermedades, crisis nerviosas, problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Y entonces sería el diestrés. Entonces, una persona que no puede controlar esas situaciones y estas amenazas internas o externas, pues entonces diríamos tiene diestrés. Así. Entonces, vamos a irnos manejando de esta manera. Entonces, ¿cómo estás tú? Pues tengo algo de eustrés, pero vamos bien. La siguiente, por favor. Entonces, el mejoramiento en las condiciones de vida y como consecuencia de las diversas formas de aprender y desarrollar, todos hemos generado factores protectores o factores de resiliencia. Y la resiliencia es un factor es una estrategia, es una aptitud que todos deberíamos de tener para afrontar las situaciones difíciles de la vida, ¿no? El concepto de resiliencia viene de la metalúrgica y ese no es otra cosa así burdamente más que la definición que tienen los cuerpos para recibir presión y conocer su punto de quiebre. Ese es el concepto de resiliencia que viene de la física de los cuerpos, ¿no? En la psicología entendemos resiliencia como los factores que permiten al ser humano que afronte, supere los problemas y las adversidades de la vida, independientemente de cuál sea el resultado. Porque yo puedo ser muy resiliente y estar aquí enfrentando mis situaciones y que la plática sea un fracaso. Pero entonces esa es la capacidad y buscamos esa actitud en los pacientes, ayudarlos a fomentar esa actitud de resiliencia para que ellos tengan factores protectores y disminuir los factores de riesgo que puedan presentar las personas con este tipo de enfermedades. La que sigue, por favor. Este esquema, que lo tomé de una publicación, está bien interesante porque nos define cuál es una alta resiliencia y cuál es una baja resiliencia. Y hablamos de factores protectores para tener una alta resiliencia, ¿no? Y esto se va a presentar ante una adversidad real percibida. ¿Sí? Es una situación real percibida y entonces el paciente o la persona, perdón, con una resiliencia alta va a tener un estilo de afrontamiento positivo, tiene un bienestar subjetivo positivo y tiene un lugar de control. Y esto lo hace competente y por lo tanto su nivel de resiliencia es alta. Pero una persona que se siente vulnerable y esta persona
que tiene un estilo de afrontamiento negativo y su malestar es un malestar, es una sensación subjetiva de malestar y no tiene un lugar de control y va a presentar entonces una incompetencia y por lo tanto su resiliencia va a ser baja, ¿no? Este es el esquema con lo que se define quiénes tenemos una alta resiliencia o quiénes tenemos una baja resiliencia, ¿no? Pero siempre debe de ser ante una amenaza real percibida. Si es una amenaza real, no real, aunque sea percibida, entonces esto ya se sale de los parámetros de la normalidad y estaríamos hablando hasta de la psicosis y de las fobias y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona ante una adversidad real. Sigue, por favor. ¿Cuáles son las actitudes de una persona resiliente? Es una persona que tiene confianza en sí misma, es una persona que tiene la capacidad de planear hacia adelante, es una persona que es flexible, se adapta a las situaciones. Entonces, los pacientes que tienen esta enfermedad, específicamente la enfermedad de cáncer, y que no son flexibles, van a generar un problema de adaptación. Y como lo decía la persona de hace rato, pues van a entrar en negación o van a estar nomás molestas, ¿no? Por esa falta de capacidad de flexibilidad que se tiene. Son constantes y perseverantes, tienen un pensamiento constructivo ante las amenazas y a diferencia de las personas que tienen una baja resiliencia, se pueden llevar por una cuestión de ansiedad y entonces aparecen los pensamientos irracionales que son totalmente espontáneos. Entonces, el pensamiento constructivo nos va a ayudar mucho para tener una alta resiliencia. Contar con una red de apoyo social también, porque a veces es muy necesario tener a las personas con las cuales podamos hablar y decir qué siento, qué tengo, qué estoy viviendo. Una persona que no tiene una red social de apoyo es una persona aislada y que va a tener problemas para comunicar sus pensamientos, su sentir. Entonces, es bueno tener ese grupo de apoyo social para ir a jugar, para ir a bailar, para lo que sea, pero tener su red de apoyo social. Hacer análisis de introspección como una oportunidad de mejora, pero no como una oportunidad de flagelaciones, y todavía el automartirio es peor, ¿no? Entonces, tener esa capacidad para hacer análisis, optimismo para salir adelante, ¿no? Cuando empecé a trabajar con pacientes de cáncer me dijeron, este paciente es bien optimista. Y dije, bueno, vamos a aprender de él. Y lo empecé a tratar y su optimismo era falso, porque él decía, yo no tengo enfermedad del cáncer, yo me levanto todos los días diciendo no tengo enfermedad del cáncer y yo no tengo enfermedad del cáncer. Y dije, eso no es un pensamiento positivo, no es una actitud optimista, ¿no? Una actitud optimista es porque tengo enfermedad del cáncer, como y me alimento bien, porque tengo enfermedad del cáncer, tomo mis medicamentos, porque tengo enfermedad del cáncer, o sea, hago conciencia de esto, pero además hago lo que debo de hacer. Siguiente, por favor. El afrontamiento en 1986, en el siglo pasado, estos dos señores empezaron a estudiar los estilos de afrontamiento y determinaron que eran los esfuerzos cognitivos y conductuales para hacer frente a una situación difícil o a una situación adversa del individuo, independientemente de cuál sea su resultado. O sea, aquí no importa el resultado, lo que importa es la forma y las estrategias que utilizas para afrontar una situación difícil en la vida. Este afrontamiento tiene dos funciones. La primera se dirige a manejar o cambiar el problema, afrontamiento centrado en el problema, que es prácticamente la definición y la solución de problemas, ¿no? Definición, problema, búsqueda, soluciones intentadas, valoración en términos de costo-beneficio y puesta en práctica de las acciones a seguir. La siguiente, por favor. La segunda es regula las emociones, manifestada por problemas de afrontamiento centrada en la emoción. Esto consiste en procesos cognitivos encaminados a disminuir el malestar emocional e influye estrictamente en la evitación, minimizar el distanciamiento, ver la parte positiva de la situación. Entonces, aquí se centra en la emoción y no tanto en el problema. Y el tercer tipo de afrontamiento es el estilo neutro, ¿no? Que a veces se centran en las emociones y a veces se centran en el problema, pero no presentan una definición clara de cómo es su estilo de afrontamiento, ¿no? El
ciclo pasado con los médicos internos y de enfermería, hicimos un estudio de una prueba que mide los 3 niveles de afrontamiento para determinar cuál es el estilo de afrontamiento que presentan las mujeres de cáncer de mama que acuden a la unidad de quimioterapia del hospital en Mexicali. Y los resultados fueron muy interesantes. Hay mucha coincidencia. En la mañana estaban hablando acá del perfil general, de cómo se ve el cáncer y cómo se atiende el cáncer en nuestra derechohabiencia. Y uno de los factores de que las mujeres con cáncer de mama tengan un estilo de afrontamiento positivo es su nivel académico. Para entrar a trabajar en gobierno mínimo se tiene que tener secundaria. ¿Sí? Y luego son mujeres casadas, son mujeres que tienen hijos, son mujeres… Entonces, esto nos habla de que estos son factores protectores. Si estas mujeres tienen estos factores protectores, pues la adherencia a las indicaciones médicas va a ser mejor. No quiere decir que esto vaya a mejorar la sobrevivencia también, pues porque hay que ver el estadio y las situaciones personales de cada paciente. La que sigue, por favor. El afrontamiento de la mujer con cáncer. Esta enfermedad va a procesar diferentes factores derivados de la localización del tipo de cáncer. No es lo mismo la respuesta emocional y conductual de una mujer con cáncer de mama a una mujer con cáncer de estómago. Porque primero, pues, cortar un seno, si es parte del tratamiento, pues ya es un impacto hacia su integridad física y su integridad emocional. Entonces, por eso es bien importante considerar la localización del cáncer. Los factores ambientales, físicos y sociales están relacionados a la relación social que estas personas tienen, ¿no? O sea, imagínense una persona con cáncer y que su actividad principal sea dar discursos y su cáncer es en la laringe, pues va a tener una serie de complicaciones sociales y económicas en él, ¿no? Los factores personales, la edad, las creencias, las habilidades personales, la inteligencia, etc., 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 son factores que se pueden considerar como factores protectores para el paciente, porque mientras más conciencia tenga de la enfermedad, una persona que tenga sólidas creencias espirituales también le va a ayudar a tener una mejor adherencia. Todos estos factores protectores nos ayudan a la adherencia a las indicaciones, no a la recuperación de la enfermedad. ¿Sí? Nosotros como psicólogos ayudamos en la adherencia a los tratamientos y en el manejo de las emociones de los pacientes. La que sigue, por favor. Y me van a dar como 10 minutos más por el apagón, ¿eh? No es cierto. En los cuidados paliativos, la psicología tiene mucho que dar y mucho que hacer en el manejo del cáncer, sobre todo en cuidados paliativos, ¿no? Se estima que 40 millones de personas en el mundo requieren cuidados paliativos, y esos cuidados paliativos es promover la mejora en la calidad de vida del paciente. Y los cuidados paliativos no nomás son para las personas con cáncer, los cuidados paliativos son para las personas que tienen una enfermedad crónica degenerativa, hasta los pacientes con diabetes necesitan cuidados paliativos. ¿Por qué? Necesitamos buscar y mejorar la calidad de vida del paciente. Incluye prevenir y el alivio del sufrimiento, en la evaluación y el tratamiento del dolor y los problemas físicos, psicosociales y espirituales del paciente, ¿no? Y en la psicología debemos de entender que el dolor y el sufrimiento lo vemos de manera diferente, no es desde el punto de vista médico como se puede manejar. La que sigue, por favor. Los cuidados paliativos, disminuir el sufrimiento y el dolor psicológico, establecer el significado de la recuperación y la enfermedad. En eso se tratan los cuidados paliativos desde la psicología, ¿no? Que el paciente comprenda, entienda y que busque y que siga las indicaciones para la recuperación de la enfermedad. Mejorar la adherencia a las indicaciones médicas, como se lo he estado comentando. Promover la alimentación adecuada, promover la actividad física y la rehabilitación en el momento adecuado y ayudar a organizar el ciclo sueños-vigilias, entre otros, ¿no? Pero eso es parte de los cuidados paliativos principales que desde la psicología se le ofrece al paciente. La siguiente, por favor. La espiritualidad
dentro de los cuidados paliativos es muy importante para el paciente, y hace rato lo estaba platicando la psicóloga tanatóloga. ¿Sí? En 1989 se establece la importancia y la trascendencia de la esperanza con el propósito, con el significado y con los aspectos inmateriales de la existencia, ¿no? Viktor Frankl así lo define en su último libro, que es El hombre en busca de significado, que realmente deberíamos hablar en busca de, perdón, la traducción errónea es en busca del sentido, pero Viktor Frankl hablaba del significado, por eso es logoterapia, la terapia del significado, ¿no? Entonces necesitamos ayudarle al paciente a encontrar ese significado a través de la trascendencia o a través de ese fin último que decía Viktor Frankl en su modelo y en su trabajo. Esas dimensiones pueden precisar o nos pueden permitir escoger la actitud en la que podamos afrontar estas situaciones, y eso me va a ayudar a generar ese cambio, ¿no? Yo como persona tengo dos opciones ante una situación difícil, ante una enfermedad, y esas dos opciones es ver las cosas de una manera optimista o ver las cosas de una manera pesimista. La que sigue, por favor. Entonces la espiritualidad nos habla de la importancia y el mayor significado a la vida. Si yo tengo un fin último, si yo tengo bien claro ese propósito último, voy a ver y voy a encontrar un significado al sufrimiento, que no es al dolor, sino al sufrimiento. Una persona que no tiene propósito, que no tiene significado, decía Viktor Frankl, vive en el dolor. Una persona que afronta y que genera cambios y que busca esa mejora, va a vivir en el sufrimiento. Yo al principio decía, ¿cómo sufrimiento? Pues, y es por ejemplo las personas con obesidad, sobrepeso, que necesitan bajar de peso. Se les dice, ponte los tenis, vete a hacer ejercicio. Entonces, súfrele, ponte los tenis y vete a hacer ejercicio. Algo así lo explicaría Viktor Frankl en este sentido. Y una persona que vive en el dolor es una persona que no acepta los tratamientos, que no quiere seguir indicaciones médicas porque se queda atorado en un mundo, en una actitud sin respuesta, decía Viktor Frankl, en un vacío existencial. Un espacio de libertad y de vida interior para elegir una actitud más adecuada ante lo que nos sucede, ¿no? Y es una actitud más adecuada, no es una actitud más conformista, sino es ver las cosas claramente y entender que parte de la mejora en mi condición de salud soy yo. Es mi propia actitud, mi propia forma de ver la vida y cómo afrontar estas situaciones ante la amenaza de la pérdida de muerte. Tener una mayor capacidad de amar, entender y vernos con esa capacidad. Una pareja, los dos tenían cáncer, los dos el cáncer de estómago también. Y en la consulta, pues de alguna manera ella empieza a hablar que fue víctima de infidelidades del esposo, y el esposo en la consulta, cada quien en su espacio, empieza a hablar del dolor que le ocasionó a su esposa por las infidelidades que él vivió hacia su esposa, ¿no? Entonces, en ese transcurrir de la enfermedad, el esposo fue que su salud se fue deteriorando, y cerca de la muerte, la paciente, la esposa le dice a él, pero yo te perdono todo lo que pasó, todo lo que vivimos. Y él le dice a ella, ¿me perdonas todo? Sí, le dice, todo te perdono. Entonces el hombre descansó, tuvo paz, tuvo serenidad en los últimos días de su vida, y la relación entre ellos fue más saludable, más armoniosa. Entonces necesitamos ayudar al paciente a mejorar esa capacidad de amar, y en el sentido de amar, en el sentido de perdonar a la víctima, perdonar al victimario, perdonar al agresor. Hasta ese punto nos ayuda ese sentido de trascendencia que nos da la espiritualidad. Una mejor conciencia del momento presente, o sea, vivir el aquí y el ahora. Ayer solamente puedo aprender con lo que pasó, y mañana no sé qué va a venir. Entonces necesito centrarme y vivir el aquí y el ahora, comer hoy, tomar mi medicamento hoy, descansar hoy, querer hoy, amar hoy, respetar hoy, reírme hoy, bailar hoy si puedo bailar. La autotrascendencia que nos da la posibilidad de mirar más allá de nosotros mismos, de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus principios religiosos, pues
saber que hay algo más allá. Y eso le puede dar una relativa calma y una relativa paz espiritual a la persona. Fortalecer fortalece y recursos ante las dificultades. O sea, tener la paz, la tranquilidad de que va a haber cosas difíciles que yo no voy a poder cambiar. Y esas cosas difíciles pues se las dejo a Dios, ¿no? La esperanza y la luz ante la oscuridad, muy poético. Víctor Frankl, cuando hablaba sobre la espiritualidad, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tengo paz, tengo serenidad, tengo fe, la esperanza abre una posibilidad de resplandecer, de iluminar la vida, ¿no? Y son aquellas personas, y ustedes como enfermeras los ven en sus camas tranquilos, apacibles, y saben que están esperando solamente el momento en que su cuerpo deje de funcionar y mueran. Pero son personas felices, son personas tranquilas. La que sigue, por favor. En la psicología intervenimos de 3 maneras. Hacemos intervenciones educoinformativas, que buscan como objetivo ayudar al paciente a comprender la información que se le está dando. A veces tenemos que ir con el médico oncólogo, oye, le dijiste que le ibas a hacer no sé qué cosa, a ver, tradúcemelo a cristiano porque necesito platicar con el paciente para que él también lo entienda. Intervenciones conductuales, ayudar al paciente a manejar el estrés, la ansiedad en algunos casos, a través de la respiración. Ejercicios muy sencillos como la respiración y la visualización le ayudan al paciente a mejorar estas situaciones difíciles. Intervenciones individuales al paciente, al cuidador primario, a la esposa, a los hijos, ayudarlos a comprender la condición del paciente y acompañar al paciente. Permitir al paciente que manifieste las emociones que quiera manifestar. De repente le dicen al paciente, no llores. Y yo le digo, ¿por qué no? Déjalo que llore. Quiere llorar, déjalo que llore. No reprima sus emociones. Si él así lo desea, déjalo que llore. Es una respuesta normal ante esta situación. Todo tiene parámetros de normalidad. Si el paciente se está saliendo ya y está exacerbando estas conductas que no son adecuadas, pues entonces sí, vamos a intervenir. Pero si es normal que llore, que llore. Si es normal que ría, que ría. Pero si la conducta no es normal, no es una conducta normal espera en ese momento, entonces sí vamos a ver qué está pasando con el paciente, pues. Entonces, estas son las 3 etapas o las 3 intervenciones en las que la psico-oncología la hace. No creemos que el paciente se ocasione el cáncer, no creemos que la vida, vividas pasadas del paciente sean la causa del cáncer. Creemos que hay que ayudarle al paciente a tener una adherencia adecuada a estas indicaciones. Sabemos que un paciente mientras más tranquilo, relajado esté, menos ansioso va a estar y su sistema inmunológico va a tener una mejor respuesta, ¿sí? Ayudarlos a quitar un poquito las creencias de que el azúcar es malo para el cáncer. Digo, el azúcar es malo para todos, digo, no para el cáncer. Entonces, quitar ese tipo de ideas y prejuicios que se tienen, ¿no? Y sobre todo basados en las ideas y en los principios de los pacientes, ¿no? Centrados en un proceso psicoeducativo, porque no todos los pacientes que tienen una enfermedad de cáncer o una enfermedad crónico-degenerativa necesitan terapia. La mayoría nos vamos a centrar en procesos psicoeducativos para la atención y la mejora de las respuestas fisiológicas del paciente. ¿Qué sigue, por favor?